Bueno, ayer causó conmoción no solamente en Lambaré, de donde era oriunda, sino también a nivel país, otro caso de una cirugía plástica que termina en tragedia. La víctima, una mujer de 45 años, exmodelo, ahora incursionando en la política, era candidata a concejal de Lambaré, muy conocida en las redes sociales, muy activa ayer a la mañana precisamente en sus distintas plataformas de redes sociales, hasta la que la tarde-noche nos enteramos de que había muerto en el quirófano. Hay toda una investigación fiscal, una investigación médica para determinar qué pasó con ella. Alexis Severo tiene más detalles al respecto. Buenas tardes, bienvenido. Paola Gaete falleció en consecuencia de un shock hipovolémico que fue causado por el instrumental utilizado por el equipo médico encabezado por el doctor Domanisky en una conocida clínica privada ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora. Trocar se llama. ¿Qué es lo que había sucedido? Tenía punciones a la altura abdominal y así también en la parte posterior, es decir, en la región lumbar. Las punciones con el aspirado que se realizaron en esa área, al parecer, hicieron contacto con un vaso sanguíneo y a partir de ahí la pérdida masiva de sangre le produjo la muerte de manera instantánea. Si bien desde el Ministerio Público no quisieron adelantar ya una eventual imputación al equipo médico, todo apunta que el principal responsable es el galeno ya mencionado. Previamente a esta misma cirugía de lipoescultura fue sometida a su hermana el mismo día sin mayores complicaciones, pero finalmente cuando le toca, entre comillas, a ella ya se produce esta complicación. Si bien el informe forense detallado estará en cerca de 30 días aproximadamente, porque también solicitaron estudios para determinar si tuvo consecuencias la utilización, por ejemplo, de la anestesia, aunque es muy poco probable, y todo gira en torno ya a confirmar que fallece a consecuencia de este shock, que si bien puede ser una consecuencia de este tipo de intervenciones, también es algo que puede encuadrarse o enmarcarse en un caso de negligencia médica. Conversábamos con el doctor Silvio Chirife, también con el doctor Escobar, Erwin Escobar, y así también con el fiscal Carlos Acuña. Citada bajo el anticipo jurisdiccional de prueba, bajo control del juzgado de garantías, la autopsia al cuerpo de la señora Paola Gaete, procedimiento que acaba de terminar aproximadamente de 2 horas y media. Se encuentran conmigo los médicos intervinientes, quienes fueron los que examinaron el cuerpo de la occisa. Entonces, mayores datos también para que ellos puedan explicar en su idioma y en su ciencia, ¿verdad?, que tienen más conocimiento y verba sobre esa situación. Entonces, voy a pasar la palabra al doctor Edwin Escobar. Esto, en la etapa incipiente de la investigación, ¿ya hay una persona investigada, el equipo, el plantel, quien encabezaba el procedimiento? Sí, de hecho, todos están bajo sospecha, ¿verdad? Eso es lo que el Ministerio Público va a ir en el transcurso de la investigación, ¿verdad?, tratando de dilucidar quiénes serían los responsables, ¿verdad?, si los hubiera, ¿verdad?, de esta situación, de esta muerte. Doctor Silvio Chirife, ¿usted encabezó el equipo médico que realizó la autopsia? ¿Qué fue lo que se puede concluir, o por lo menos inicialmente qué se concluyó? Bueno, está dentro del equipo forense. Tuvimos todo el equipo completo, pero me gustaría que explique acá el doctor Erwin Escobar, que es el patólogo, que explique todos los hallazgos en esta autopsia. Doctor Erwin, le escuchamos. Sí, buenos días. Realizamos el procedimiento de la autopsia y encontramos signos externos que son secuelas de haberse realizado una cirugía estética, una liposucción, con los orificios en pared abdominal y también orificios en cara posterior en la región lumbar, ¿no? Y al examen interno encontramos un abundante sangrado, una abundante hemorragia en los músculos paralumbares, ¿no?, el músculo psoas, producidos probablemente por el trocar, ¿no? Y este sangrado, que es muy extenso en esta región, incluso que llega hasta el retroperitoneo,
produjo un shock hipovolémico, probablemente como causa de muerte. ¿Y por qué se llega al shock hipovolémico, doctor? ¿Consecuencia de qué podría ser? Y por un sangrado. El sangrado es por una lesión de un vaso sanguíneo. No es la lesión de un vaso sanguíneo, sea arterial o venoso, que produce la salida anormal de sangre fuera de la pared de los vasos sanguíneos. ¿Es por el instrumental que se utilizó? ¿Que pudo haber...? Es muy probable. Es muy probable que sea por el instrumental. En el común de la gente tenemos que se introducen agujas en el organismo para la extracción de esa grasa excedente. ¿Ese aparato pudo haber tenido contacto con un vaso sanguíneo? Es probable que sea la causa de producir ese sangrado. ¿Por qué se llega a eso, doctor? ¿Mala manipulación del aparato, la anestesia? Es una de las complicaciones. Es una de las posibles complicaciones de estos procedimientos, ¿no? A producir estas hemorragias en dicha zona, ¿no? Y es una zona que no puede determinar probablemente en el momento el médico tratante y se produce esto, ¿no? ¿Habría fallecido en el momento entonces, doctor? Sí, fue una muerte rápida, una hemorragia masiva en dicha zona que produjo su muerte rápido. Ese sangrado entonces fue lo que produjo el shock hipovolémico, ¿no? Sí, así es. Y eso no se explica todavía el porqué del sangrado. Por lesión de un vaso sanguíneo. Sí, por lesión de vasos sanguíneos en la zona posterior. La punción, por usar un término, ¿es de la zona abdominal o de otras partes del cuerpo? En ambos lugares se hizo, en la región anterior y región posterior se realizó la punción. ¿Y en dónde se produce la mayor cantidad de sangrado? En la zona posterior. Sí, en la zona anterior había un poco de hemorragia, pero que es normal para el procedimiento, ¿no? Pero en la zona posterior era muy abundante, muy extensa. ¿Es la conclusión del informe, doctor, o hay un tiempo para determinar si se trata o no de negligencia? Nada tiene que ver la anestesia. Pedimos estudios para descartar la anestesia, pero es muy improbable, ¿no? Es muy improbable, vamos a descartar. Es nuestra hipótesis diagnóstica, pero tenemos que confirmar con todos los estudios complementarios, que son los estudios histológicos de dicha zona lesionada, de todos los órganos, y también estudios laboratoriales toxicológicos y de los anestésicos. En realidad la autopsia y el procedimiento que realizamos hoy es solamente una parte de lo que es el contexto de la autopsia. La autopsia en realidad tiene varios pasos, y entre ellas es justamente el procedimiento físico que realizamos hoy, pero hay otros estudios que tienen que ir realizándose, y una vez que tengamos todos esos estudios, ahí recién vamos a tener la conclusión final de la causa de muerte. Tenemos ya una presunción por los hallazgos durante la autopsia, que es muy llamativo este hematoma de gran consideración, y preliminarmente tenemos la causa de muerte, que es un shock hipovolémico por sangrado que le llevó a un paro cardiorrespiratorio a la paciente. ¿El instrumental médico del sanatorio va a ser incautado en tal sentido para ir determinando también responsabilidades? Y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de esta tarde, ¿verdad? Vamos a realizar una constitución ahí y vamos a ver qué es lo que se puede obtener a raíz de eso, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta el informe médico, ¿quién manipuló ese elemento? ¿Es el doctor Domanicki o parte del plantel? Y él es el médico cirujano, ¿verdad? Él es el cirujano, ¿verdad? Los demás estaban compuestos por anestesista y el ayudante y otra persona que estuvo ahí, entre 4 estudiantes. ¿Usted ya ordenó la detención, la aprehensión del mismo, la demora? No, todavía. Estamos correctamente colectando todos estos datos, estos indicios para poder tener eso. Él va a ser llamado, va a tener su oportunidad, todos van a ser llamados, ¿verdad? Previos informes que tenemos que solicitar también a la Superintendencia de Salud, al Sanatorio San Sebastián, y de acuerdo del conjunto de todos esos elementos estaríamos analizando oportunamente cuál es la situación de estas personas. En esta etapa incipiente de la investigación, ¿inicialmente ya se ve una figura de imputación o todavía? Todavía, no quisiera todavía adelantar eso. Primeramente tendremos todos los elementos como le manifesté y después sí ya tomar una decisión en consecuencia. Gracias, fiscal. Muy amable.
En esta última parte de la entrevista, el fiscal Carlos Acuña ya nos adelantaba que un equipo fiscal se va a constituir en el sanatorio, no descarta la incautación del instrumental con el objetivo de ir recolectando más evidencias. Ahora, reiteramos, el motivo de la causa de muerte, Carlos, Leila, es un shock hipovolémico. Hace rato usábamos el término de aguja, pero el científico del procedimiento es trocar. Ya vemos en imágenes en qué consiste, y uno puede imaginarse que al manipular e introducirlo al organismo se produce la aspiración con un movimiento de ingreso y salida. Al hacer ese movimiento de ingreso y salida de punción es cuando al parecer alcanza un vaso sanguíneo y a partir de ahí la hemorragia masiva. No, qué tremendo realmente, y esto ya lo dice un equipo multidisciplinario de médicos, forenses, sí, al determinar la causa de la muerte, que evidentemente hubo un error y terminar perforando una arteria que le ocasiona justamente el sangrado y obviamente la consecuencia posterior que trae eso, el shock allí. Finalmente, a ver, tratando de hablar en cristiano, murió desangrada. Murió desangrada, alcanzada por esa aguja, entre comillas. La hermana fue sometida a la misma intervención en un primer turno, pero ella resultó y salió sin mayores complicaciones del quirófano. El mismo médico también. El mismo médico, el doctor Domaniski, más otros 3 integrantes de su plantel médico, incluidos el anestesiólogo y también el personal o la personal asistente. Sí. Estoy leyendo acá, por ejemplo, médico no está registrado en la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. Ya hay también algunas posiciones de sociedades médicas al respecto. En sentido para, bueno, en cierta manera también ellos son muy celosos de su gremio y de la formación y preparación de sus miembros. Y ante situaciones como estas, recordarás también de aquel médico extranjero, ¿te acordás que? Me acuerdo si era... Carvalho. Exactamente, donde sí, insistentemente, estas sociedades que nuclea a los que están formados, instruidos para la cirugía plástica, de cuidar a sus miembros y salir precisamente a aclarar cuando ocurre un evento de esta naturaleza y decir, bueno, no forma parte, no nos hacemos responsables, nosotros cuidamos a nuestros asociados y formamos permanentemente a ellos. Realmente una tragedia, mujer joven, saltó ella a la palestra mediática justamente usando esa figura de la mujer Mbareté, que fue lo que trató de incursionar mediáticamente la mujer paraguaya Mbareté para su candidatura o precandidatura a la concejalía de Lambaré. Bueno, así la conocimos a ella, otrora también en el modelaje, y los antecedentes señalaba que era funcionaria también de Petropar. Y bueno, tremenda la tragedia, te comentaba, te decía, hasta el mediodía interactuando en sus redes sociales, y finalmente ya a la tarde-noche nos enteramos acerca de su fallecimiento. Carlos, otro caso muy sonado para recordar algunos antecedentes es la esposa de un jugador que también fue sometida a una intervención estética en su momento, año 2018, jugador de General Díaz, fallecía también a consecuencia de una intervención como esta. O sea, hablamos de presuntos casos de negligencias que van formando parte de las estadísticas. Claro, cuando descartan el tema de la... Siempre, a ver, el tema más sensible en cuanto a cirugías, siempre suele ser el tema de la anestesia. Recordarás el caso de la criatura de 12 años, un procedimiento odontológico y muere allí por una dosis incorrecta o por un efecto que tuvo el cuerpo, exactamente. Y te das cuenta que siempre apunta hacia ahí, la dosis incorrecta o la reacción del cuerpo por falta de estudios previos, en un montón de situaciones. Pero el tema de lo que me impactó mucho, lo que decía este médico, de haber errado y perforado una arteria. Suele ocurrir en procedimientos, cuando uno ve la serie, está la arteria se perfora, pero no pudo controlar, se le fue la mano y finalmente esta triste historia, ¿no? Sumamente joven, muy activa, se notaba precisamente eso.
y hoy, que tendría que haber sido un procedimiento relativamente no muy complejo, porque cualquier cirugía siempre tiene sus riesgos, y acá está la evidencia, finalmente hoy la familia está enlutada y presumo que hoy se realiza también el sepelio, porque esto ocurrió ayer a la tarde-noche. Bueno, el fiscal ya, tras este procedimiento de rigor, ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares, porque los resultados finales estarán de aquí a un mes aproximadamente. El preliminar y el que hasta ahora es irrefutable guarda relación con algo que, y perdón el término, al abrir el cuerpo se pudo notar que era la hemorragia masiva en la zona abdominal y por sobre todo también en la parte lumbar desde adentro. Alexis, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Terrible la situación realmente, y se habla de que es el segundo caso que se da en este sanatorio también. Ya, aquí tengo... El sanatorio San Sebastián, ¿no? Sí. Sí, San Sebastián, sí. Pero en este caso, aparentemente, bueno, la responsabilidad iría sobre el médico responsable.